Te advertimos que esta es una zona llena de spoilers, y si estás aquí es solo bajo tu propio riesgo. Estamos seguras que como nosotras amas el cine, las series y toda la emoción que nos traen los mundos ficticios del entretenimiento. Fanáticos, críticos, geeks, todo eso y más en La Zona de Spoilers. Yo soy Val Y yo soy Isa. y como tú nos encanta hablar sobre lo que amamos, Odiamos y aplaudimos de las últimas series y películas. Down production, take one. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Zona del Spoiler. Por acá les saluda Val Y por acá les saluda Isa. y estamos muy contentas que nos acompañen en este nuevo episodio. La verdad es que es un episodio que nosotras podemos sentir un poco controversial, porque es una película que ha levantado muchos comentarios y nosotras venimos a ponerle más candela al asunto, porque creemos que vamos con lo que parece ser la minoría, pero que yo siento que va a estar saliendo un poco después lo que es en realidad. ¿Qué piensan también otra gran parte de las personas? Y es que estamos hablando de, como lo podrán haber visto en el título del video, el Joker 2. Así es. Y bueno, en esta historia continuamos 2 años después de que Arthur Fleck, alias el Joker, haya sido encarcelado en la cárcel psiquiátrica de Arkham, pero un nuevo interés amoroso llega a su vida para despertar nuevamente su personalidad Joker, que parece haberse escondido. Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién lo sabe? Es una película que dirige Todd Phillips, que fue el director de la saga o la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Y Proyecto X, por mencionar películas que son como que conocidas de este director, protagonizada por Joaquín Phoenix, otra vez como el Joker, y esta vez lo acompaña Lady Gaga como el personaje que muchos conocemos como Harley Quinn. Para ya entrar en materia, ¿qué expectativas tenías antes de empezar a ver esta película? En líneas generales, yo recuerdo que cuando vi que salió que iban a hacer una Joker 2, yo dije, ¿por qué? De nuevo aquí yo haciendo mi mención de que estoy en huelga con secuelas, remakes y todo este mundo de no creatividad y volver a hacer las cosas que ya conocemos. Entonces yo decía, esto es algo innecesario. Luego, cuando la presentaron en Cannes, había escuchado que a la crítica no le había gustado, que la película era un musical y que había tenido como una mala recepción. Y la verdad es que yo cuando vi eso yo dije, bueno, vamos a pensar que es que muchas veces la crítica y la audiencia no se pone de la misma mano, así que tal vez la opinión de las personas sea diferente. La verdad es que yo venía un poco abierta a cualquier cosa porque yo había escuchado que era un musical y yo decía, es que bueno, siento o tengo la sensación de que es algo muy aparte de lo que vimos en la primera película. Yo sí venía dispuesta a cualquier cosa porque inicialmente el mismo Todd Phillips dijo que la película del Joker 1 tiene como una percepción o tiene como un sentido muy diferente a lo que la gente conoce del Joker y no es tanto como el personaje de los cómics. Así que para mí era como, bueno, pues vamos a ver qué van a hacer. Voy a tratar de no medirla por la misma vara con la que vi la primera, porque sí tenía la sensación de que iba a ser algo muy diferente. O sea, sí, yo no me apegué a lo que me dieron en la primera película. La verdad es que me despegué totalmente de eso. ¿Tú cómo empezaste? O sea, ¿qué sentías? Mira, la verdad es que aquí, siendo honesta, yo no había visto el Joker 1. Entonces, el día anterior a ver el Joker 2, vi el Joker 1 como para estar en sintonía, ¿no? El contexto. Y bueno, el Joker me encantó y entendí por qué en su momento fue alabada. Yo traté de ir como con las expectativas abajo. Cuestión de estar abierta, igual que tú, a percibir lo que me van a mostrar en la pantalla sin compararla con la primera película. Yo sabía también que, bueno, era un musical, pero yo soy fan de los musicales. Así que para mí eso no era un problema. Y ya más bien tenía curiosidad en ver cómo esta historia tan complicada en el sentido de la complejidad del personaje y su contexto y lo que está sucediendo, o sea, es un asesino, cómo iban a transmitir eso en pantallas. Yo sí, como que en ese aspecto estaba curiosa. Nada más quiero destacar algo que me llamó mucho la atención y fue que el día que fuimos a ver la película, la sala estaba vacía. Sí, Isa fue a la 1 de la tarde. Sí, Ella el fue a la 1 horario. de la tarde. Nadie va al cine a esa hora. El horario, yo sé que era muy peculiar, pero para que no hubiese ni un solo alma y Claro nada más que sí. 2 boletos. 1:30. O sea, 1:30 de la tarde.
Y ya era sábado, o sea, la película estrenó el jueves. La cuestión es que, bueno, mi novio y yo éramos los únicos en esa sala mientras estábamos viendo la película, así que teníamos que la libertad de estar conversando mientras la veíamos si algo estaba pasando. Me gusta porque les reservaron la sala solo para usted. Yo la vi un domingo a las 7 de la noche y había su par de personas. O sea, no estaba vacía. No estaba llena, pero no estaba vacía. Entonces, ahí hay un contraste. Sí. Aquí está la pregunta del millón. ¿La película es tan mala como dicen? O sea, tú dices que en realidad es tan mala para ponerle el título de la peor película del 2024. Mira, para mí es una exageración que la gente la titule como la peor película del año, porque realmente hay otras producciones aún peores. Y siento que esta película tiene muchas cosas positivas que resaltar que tal vez están opacando debido a que la gente en redes sociales quiere hacerse en muchos casos viral. O sea, quieren que sus videos se hagan viral y sabemos que el contenido se hace viral a través de títulos polémicos y hablando de manera negativa porque eso es lo que genera. Es necesario el click. Ajá. Un clickbait ahí. Pero objetivamente hablando, considero que la película tiene muchas cosas positivas que a lo largo del episodio vamos también a resaltar. Ojo, tampoco estoy diciendo que sea la mejor película del año. Si te dicen es que es buena o mala, ¿tú qué dirías? ¿Mala, buena, regular? Yo digo que está regular. Ok. Realmente a mí me estaba gustando la película hasta los últimos como 10 minutos. Oh. O sea, lo que a mí realmente me hizo flop en la película fue el final. Uh-huh. Pero hasta, o sea, todo el desarrollo que venía a mí me estaba gustando. Uh-huh. O sea, yo la verdad siento que el problema es que es una película innecesaria, como dije También. al principio. Uh-huh. Yo creo que la película no tiene alma. Es una película que no quería hacer. El director no quería hacer esta película. Todd Phillips había dicho que en realidad él no sentía que había que hacer una segunda parte. Que Uh-huh. el arco del Joker, o por lo menos de Arthur Fleck, había terminado en la primera película. Que de por sí él había dicho que el Joker de él, el de Arthur Fleck, no es el Joker de los cómics. Es otro. Es otra cosa. Es aparte del el personaje que todos conocen en los cómics. Entonces, para mí, hacer un contraste entre la primera, que se nota que es una película que tiene mucha pasión, mucho interés, mucho estudio, mucho pensamiento, a una película como esta, que no es una película mal pensada o poco pensada, porque en realidad sí se ve como un poco de el interés de mostrar un mensaje o de desarrollar algo igual que en la primera. Siento yo que sí se nota que carece un poco de alma, Uh-huh. tal vez de esa emoción, porque es una película que el estudio pidió hacer, es una película que irónicamente el público pidió, o por lo menos el público estaba emocionado de verla, porque, wow, la primera fue lo máximo, entonces vamos a ver qué hace la segunda, o sea, quiero más, porque no me puedes dar algo nuevo, yo necesito más de lo mismo. No era algo necesario, pero él es un buen director. Uh-huh. O sea, yo siento que Todd Phillips no tiene una filmografía mala. Yo la busqué. Hizo las de ¿Qué pasó ayer? Que son como clásicas de comedia. Proyecto X, todo el mundo habló de Proyecto X. Produjo junto a Bradley Cooper la de A Star is Born. O sea, él tiene una muy buena filmografía y yo lo he escuchado en roundtables con otros directores. Es un tipo que se nota que no se toma a la ligera los proyectos que hace. O sea, que le mete mente. Y la verdad es que, como tú decías, tiene aspectos muy positivos. O sea, a mí... Yo llegué a captar 2 o 3 mensajes que me interesaron mucho de la película como para decir que no, porque es que las actuaciones son horribles, tal. O sea, nosotras dejamos un mensajito en Threads sobre la película antes de que las dos la viéramos. Uh-huh. Y, oye, me sorprendió porque tenemos más de 300 respuestas. Y la gente decía un montón de cosas. Había obviamente personas que la defendían, pero la clase de cosas que decían, yo la verdad es que como no la había visto cuando leía eso, yo me decía, es que pero de verdad tendrá tantas fallas. Porque, o sea, suena como si estuvieran hablando de Borderlands o como si estuvieran hablando de Madame Web. O sea, tiene como mucha rabia. Yo considero que hay una desconexión entre la expectativa de la audiencia con Total. el resultado. Realmente, o sea, si no vas con la expectativa de ver al Joker que tú te imaginas de los cómics y de las películas anteriores, que sí, tal vez no todo el mundo sea consciente que en lo que en su momento dijo el director de que no es el Joker que vimos, pero yo considero que hay gente que tal vez esperaba que de alguna manera Arthur Fleck sí fuera el Joker, y más porque, o sea, él recibe el título de el Joker
Entonces, digo, desconozco si en los cómics realmente antes del Joker que conocemos hubo otros anteriores. Ahí, por favor, en los comentarios ustedes, los que son expertos en cómics y en las historias. O sea, sí, porque realmente lo que esta película transmite es como un movimiento y pareciera como que realmente es otra persona el que va a tomar el próximo título del Joker a raíz de la muerte de Arthur. Es lo que tal vez yo entendería. Claro. Que yo todavía quedé con la duda, ¿murió o no murió? O sea, entiendo que sí, porque fue Sí, muy lo apuñalaron sangriento. bastante. O sea, fue fuerte, pero no sé, o sea, al final nunca mostraron un ataúd o no lo mostraron con los ojos cerrados, no sé. Y por eso decía que el final tal vez fue lo que más desconcertó a la audiencia, que me parece muy curioso porque yo como espectadora me sentí igual que los que eran espectadores dentro de la película en el momento en que él dijo que el Joker no existe. O sea, en ese sentido de tal vez como que todo lo que fueron construyendo desde la primera película hasta ahora básicamente se derrumbó. No, claro que no, porque es lo que dice la señora, ¿no? Son dos, una persona que al final nunca se comprueba si vive con dos personalidades. Y él crea un alter ego para sí mismo para poder como lidiar con esos traumas que tenía. O sea, yo sentí que esa era una pregunta que levantó bastante porque al final sí parece que existían dos personas, una dualidad viviendo dentro de él. Y no existe ese Joker porque es una figura muy idealizada que muchas personas o todos estos, no sé, todas estas personas levantaron o se crearon peleando por esa figura o lo que podía representar. Y Exacto. ahí va como, yo siento que ahí recae como lo que va de la película en sí, Mira, la problemática. Exacto, o sea, para mí, aquí trayendo como una película que se me viene ahorita a la mente como paralela, son los Juegos del Hambre, cómo esta Katniss se vuelve un símbolo de rebelión. O sea, es básicamente aquí Arthur, el Joker, se convierte en una figura de rebelión, la cual incentiva este movimiento de otras personas como para rebelarse y hacer todo el despelote que hicieron. Y obviamente hay una desconexión en cuando él en la corte dice no existe el Joker, por eso todo el mundo en la película se molesta. Y O sea, a mí me encantó. A mí me encantó cuando lo dijo. O sea, la verdad, a mí esa parte me gustó mucho porque es como quebrar un poco eso. Y no sé si ahí estamos como que tocando tal vez entrando a la conversación de qué es lo que hace buena la película. Porque me gusta que esto que tenemos ahorita es como un debate de lo que tal vez se puede interpretar para que todas esas personas que digan que es una película que no tiene nada, que no tiene sustancia, de la que no se puede extraer, sí hay como temas o cosas que sí levantan. Lo que yo decía ahí, que a mí me parece muy, muy interesante lo que dices de Katniss a nivel de ficción, pero me parece que también se puede equiparar, perdón, a lo que pasa en la vida real con estas figuras que son asesinos seriales o estas personas que en la vida real idealizamos o ponemos en un escaparate como si fueran algo y le quitamos esa humanidad de lo que la persona puede representar. A mí me parece que, por lo menos, el personaje de Lady Gaga, Harley Quinn, no es que ella me parecía mala actriz, porque la verdad es que me parece que lo hizo bien, pero el personaje me estresaba porque yo sentí que era por culpa de ella que él volvió a caer en eso. O sea, él no es que estaba rehabilitado, no es que estaba bien, pero se había desprendido de eso. Y ella con sus ideas locas y idealizadas de lo que era el Joker, era como que le quitaba toda la humanidad y dejaba de existir Arthur Fleck para existir el Joker. Como todo el mundo. Nadie pensaba, que era lo que decía la abogada, nadie pensaba en Arthur. Nadie pensaba en todo lo que ese niño vivió en algún momento, ni en todo lo que pasó con él. No, simplemente es una figura que representa algo y cuestiona mucho esa cultura de la idealización y lo que le puede hacer, porque ella llegó a orillarlo tanto a que ella es el Joker, que él perdió ese juicio por culpa de ella, porque era muy probable que esa abogada lo hubiera podido ayudar, pero no, ella quiso idealizarlo y quiso hacer de él esa figura que todos tenían como rebeldía y enfrentarse a la ley o a las cosas. O sea, era como, qué triste que puedas poner en una persona tantas ideas o tanto significado que le quita su humanidad. O sea, eso fue por lo menos uno de los puntos que a mí me parecen súper buenas en cuanto a construcción de historia de la película. Exacto, y volviendo a mi punto, yo considero que una de las razones por las cuales la mayoría de las personas no disfrutaron de esta película fue porque iban con una expectativa
de volver a ver al Joker de la primera película. O sea, el Joker que asesinó a estas personas, el que era el rebelde, el que era el malo y que estaba en su burbuja. Mientras que obviamente en esta película realmente estamos viendo es la historia de Arthur Fleck. Ujú. Y desde ese punto a mí realmente me gusta la película. Curiosamente es triste pensar que le pasó a la película lo mismo que le pasó al personaje. O sea, Es una locura. la guindaron por no ser lo que todo el mundo quería que fuera. O sea, Sí, para mí es muy curioso cómo la película o la ficción se transmitió a la realidad. Total. E incluso lograría, desde mi perspectiva, aplaudir al director por lograr crear semejantes sensaciones. pero es triste porque le Claro fue que tan sí. mal. O sea, literal ese 36% de Rotten No, Tomatoes. para mí no es merecido. Para nada. O que todo el mundo diga tantas cosas horribles. Me parece horrible. O sea, me parece triste. Porque no es una película... No lo merece. O sea, yo siento que es una película que no merece la crítica que tiene. Para nada, para nada. También hablando como de otros aspectos que a mí me gustaban. A mí me gustó la parte musical. Puedo decir que no destacó. No fue es que, oh, estoy viendo el mejor musical del mundo. Pero me gustó la construcción de las escenas. Me encantaba ver a Lady Gaga vestida de amarillo, de naranja, o verlos en el escenario, los colores que usaban muy vibrantes, porque era como ese momento más de Lulu de Arthur. O sea, ya estaba como siendo el Joker. Sus momentos con Harley eran los momentos donde él estaba delusional, pensando en cosas que en realidad no estaban sucediendo. Para mí, en la parte musical, tengo mixed feelings. Ok. Me encantó, siento que es algo sumamente diferente a lo que venimos viendo en cuanto a musicales, más que nada por la temática de la película y porque me encantaba la musicalización, porque se sentía trastornada. O sea, cuando empezaba la música, no era una música alegre, no era una música triste, era una que te daba la sensación de que algo estaba mal, ¿no? Sí. O sea, porque habían escenas donde la parte musical era lo que estaba ocurriendo en la mente de Arthur Fleck. Para mí esa es fascinante, y la construcción y la escenografía y los colores, y me encantaba tipo la escena donde Harley Quinn está cantando después de que, bueno, a Arthur le dijeron que ella nada más quería, nada más estaba con él por la fama, que ella está cantando y él... Que la tipa le dispara. Ajá, y él se está dando cuenta y él mismo le dice que es que dejamos de cantar juntos y estás tú tomando el spotlight. O sea, me encantó. Para mí, en los musicales, no solamente es cantar por cantar, sino que es un diálogo que hay, que está sucediendo ya sea en la mente de ellos o entre ellos mismos. Hay sustancia, o sea, hay algo que quieren transmitir a través de esa canción, hay un mensaje. Y a mí lo que me pasó es que habían canciones que sí sentía que transmitían un mensaje y otras que realmente cantaban por cantar porque las letras se repetían y se repetían. Entonces era como que, no, yo no quiero verte nada más cantar por cantar porque sí, porque quiero que a través de la canción me transmitas algo así como mencionaba, cuando tú escuchabas la canción trastornada y había algo que estaba pasando, por ejemplo, esa escena de cuando le dispara, porque ella está tomando el spotlight, ahí tú me estás transmitiendo un mensaje claro. Pero habían otras escenas donde Harley Quinn nada más repetía y realmente no estaba diciendo nada, que esas estaban como de más. Sí llega a sentir en un punto donde había mucha música que realmente... Que la gente decía, es que dile que se cae. que realmente no me estaba aportando. En Claro. esa parte, sí, es musical, pero no por eso tienes que rellenarlo en canciones, sino que sean conversaciones a través de las canciones. O sea, es que yo sentí que la película no era un musical. Ujú. La película utilizó el recurso de musical en escenas puntuales para representar como la locura. Ujú. Yo sentí eso. O sea, no sentí que era como, no sé, ver High School Musical o ver The Greatest Showman o ver In the Heights. O sea, esas son películas que se nota que la construcción de la historia nace a través de la música, como tú dices, tiene un propósito del diálogo de lo que están conversando. Pero no sé dónde fue que lo escuché. No sé si incluso fuiste tú o alguien que dijo como que es que utilizan el diálogo para decir lo que no pueden expresar en palabras. Y la locura de Arthur, yo sentía que era algo que él no podía expresar con palabras, o salía como de este lado más colorido, que al inicio de la película él literalmente sufre de eso que hacía que él se riera, y lo ves en la película al inicio que no se ríe nunca, como que está tan golpeado por la vida que esta parte reprimida sale como de algo de su mente. O sea, de que funcionó o no funcionó,
A mí no me disgustó, al menos visualmente no me molestó, pero puedo decir que no sentí que fue como icónico. Ok, yo no me llevé ninguna canción, No, dije, yo tampoco. mira esta canción. O sea, literal, trato de pensar en qué decían las canciones y creo que ni me acuerdo. Exacto. Creo que ese es el tema donde si realmente la parte musical aportó Algo. o no. Porque digo, yo como fan de musicales tengo, y tú lo sabes porque te has montado en mi carro, cuando yo pongo mi playlist, tengo canciones de películas puestas porque me encantan y porque Same. me transmitieron algo que aquí realmente, visualmente sí me transmitieron, pero como tú dices, no me acuerdo de la letra. No es tan malo como para decir, he visto malos musicales, la verdad. Sí he visto sí. musicales que son disque, pero no sentí que era malo porque sentí que tenía un sentido en la parte de que, oye, tal vez sí contaba algo, Que de pero hecho, no es memorable. Que de hecho para la gente que tal vez está en contra de esta película por el hecho de que sea musical, o sea, realmente no es algo descabellado el hecho de que se hayan inclinado por este recurso, porque hasta donde yo sé, y por como veíamos en la primera película, o sea, había momentos en la primera película donde el Joker bailaba, Sí. porque eso era como que su momento más en su otra personalidad. Sí. Si es que finalmente se comprueba que sí. La cuestión es que él también en sus versiones animadas hay otros fragmentos donde él sale también cantando y bailando. O sea, realmente Es un payaso. Es un payaso, o sea, es parte de él. Por ende, no me parece descabellado el hecho de que hayan querido usar el recurso de musical. Si realmente lo lograron, pues está como a medias, debatir. pero no considero que sea tampoco como tú dices, la peor versión de un musical. O sea, ¿dónde sientes que tal vez puede ser el problema de por qué tanta crítica? O sea, tal vez como una película aislada de la expectativa del Joker hubiese funcionado, no sé, o sea, como una película aislada funciona. Ujú. Creo que el problema está en las expectativas y en que tal vez la gente esperaba una película de acción, tal vez esperaban más asesinatos, o sea, esperaban ver a la versión del Joker y no a la de Arthur. O sea, creo que para mí el problema con esta película está en las expectativas, porque no está en la misma, o sea, no está en la parte técnica, no está tanto en el guión o en las actuaciones, o sea... Está como que del lado de la audiencia más que la ejecución de la película, dirías tú. Sí, y Claro. sí, o sea, finalmente también es una película que se centra solamente en dos escenarios, principalmente, que es Arthur en la cárcel, Arthur en el juzgado. O sea, no vas a ver diversidad de escenarios, no vas a ver tanta diversidad. O sea, realmente es una historia bastante simple, Claro. dentro de lo que cabe, que tal vez incluso hoy en día la gente ya no está tan acostumbrada a ver ese tipo de películas y, no sé, esperan como más. Algo más construido. Pero sea, yo la aprecié en lo que me llegaron a mostrar. Sí, yo pienso la parte que es como, para las personas es imposible separar al personaje del cómic con otro, porque ya tiene ese label, o sea, ya se etiquetó como Joker, o sea que la gente tiene lo que dice, es una expectativa, pero a mí me parece muy gracioso porque en este mundo en donde todo es secuela, esta es una secuela que intentó innovar, porque intentó cambiar el sentido de lo que tenía la primera o intentó hacer algo diferente con un personaje que ya existe. De por sí, la propuesta del Joker de Todd Phillips es eso, es cambiar algo que ya conocemos. Y es irónico porque la primera todo el mundo la amó. Y es ver cómo esta segunda no lo logra y es tal vez por los recursos, tal vez por las expectativas. Yo creo que a mí me parece que falla también en que, de nuevo, yo le tenía lástima al personaje de Arthur Fleck. Sí. Porque yo siento que, o sea, ese tipo sufrió en la primera, lo hiciste sufrir, terminó en la cárcel o lo que sea, terminó mal, pero ya, paró su sufrimiento. Pero traes otra vez al personaje para volver a hacerlo sufrir, para matarlo al final, para ver cómo... la escena donde los policías lo agarraron, yo no sé si ellos abusaron de él. O sea, yo la verdad no entendí muy bien qué fue lo que le hicieron. Yo solo vi que le quitaron la ropa y ya luego dejaron lo otro como a tu imaginación. Y luego cuando lo ves está como golpeado atrás. Entonces, Está trastornado. sí, o sea Ahí. que la verdad yo no sé muy bien qué fue lo que le hicieron, pero sí quedas como, o sea, de verdad qué horrible es volver a seguir atormentando al mismo personaje con tantas cosas. A mí me parece que eso es una de las cosas que me lastimó mucho viendo la película.
y es como alargar ese sufrimiento de manera súper, súper, súper innecesaria. Entonces, sí carece como de ese alma que la primera tenía, porque es como tú dices, una de las cosas más lindas de la primera, teniendo en cuenta que es una película muy fuerte, es la música. El score de Joker 1 es perfecto. Y tú acá sientes que, no hablando a nivel de soundtrack o de música hecha, o sea, o de canciones hechas para la película, sino score, la música de fondo que se arma, o sea, hace banda sonora para la película. Aquí es como nulo. En la primera, yo recuerdo, simplemente digo Joker 1 y me acuerdo de la escena de él bailando en el baño. Y la música que utilizaron para esa escena, es como armonía para acompañar una escena. Pero yo siento que aquí muchos elementos como que fueron quitándose. O sea, muchas cosas se perdieron en cuanto a esencia y no en cuanto a historia. Porque a mí me parece que la construcción de la historia estuvo muy interesante, pero en esencia hay cosas que perdieron ese alma que tenía la película. La verdad, otra cosa que me parece como extraña es Harley. Sí. Yo siento que ella existía porque sí. No entendemos muchas cosas de ella. Parece que es como una persona que se obsesionó con la imagen del Joker y llegó de la nada. Pero yo sentí que ella existía como que porque sí. Porque la segunda película tenía que existir. Entonces el Joker tenía que volver a aparecer y tenía que tenía que sacar su parte del Joker de Arthur, así que la trajeron a Harley porque también es un nombre que la gente conoce. O sea, que creo que es como más el recurso de sacar nombres que la gente conoce para atraer a personas al cine, que decir, que oye, tiene sentido o propósito que traigamos a este personaje para hacer esto. Sí, a mí realmente me gustó mucho la actuación de Lady Gaga. O sea, creo que ella como actriz lo hizo muy bien y ella como Harley Quinn me gusta. Pero como tú dices, siento que no vino a aportar más que seguir atormentando al personaje. Era mala la desgracia, ¿cómo la odié? O sea, la verdad ya me cayó mal. Y digo, me llama la atención, entonces, básicamente si Arthur Fleck no es el Joker porque está Harley Quinn. O sea, como que, I don't know. Es puro clickbait. Sí. Pero sí, como digo, ella como actriz me gustó. O sea, me gustó su interpretación, pero no sentí que fuera indispensable. Que ahí viene lo mismo. Cuando yo pienso es que ¿qué le faltó a esta película? En realidad es que no debieron haberla hecho. La verdad, no debieron haberla hecho. Yo hubiera sido Todd Phillips y digo, no, sácame a mí de esto. Y tú invéntate tu cosa. O sea, es que yo siento que por lo menos en la primera tienes un desarrollo de un personaje trastornado que, como hemos mencionado creo que anteriormente, es la deconstrucción de un personaje, ¿no? O sea, de alguien, digamos que un ciudadano, un civil regular, a cómo la vida lo trata de puñetes y el man se trastorna y fuck this shit, acaba con todo. O sea, es que terminaste con él en un peak muy alto. Sí, es que él es un personaje que es como... Él es el efecto colateral de lo que está mal en la sociedad. Ajá. Y entonces aquí nos los vuelves a mostrar apaleado, pero se mantiene ahí. Porque incluso en su momento donde se viste como el Joker para defenderse a sí mismo, es débil. Porque no había, o sea, yo por eso siento que es como, o sea, de por sí que el pase de Arthur al Joker en la primera es la desconstrucción de un personaje, es como un arco hacia atrás. Entonces acá es lo mismo de volver de Arthur al Joker, tratar de pasar hacia adelante pero yendo hacia atrás, porque sigue siendo como la decadencia. O sea, lo que a mí me parece que la película muestra otra vez su decadencia. O sea, él sigue mal, pero ya no es así como trastornado al inicio al menos, pero ahora regresa. O sea, es como que lo obligan a volver a ser ese Joker que ya, o sea, ya basta. Creo que podría entender si la gente se enoja en eso, pero el problema es que la gente no está diciendo, no, es que no había que traerla, no, es que no. La gente está diciendo que está mala por otras cosas, que me quedo como, la película no es tan mala por la película en general, sino por tal vez lo que puede representar en sí, no sé. O sea, yo pienso mucho y me quedo como que es triste. Me genera tristeza que le haya ido tan mal, porque estoy segura que tal vez ese director sí le metió empeño a tratar de otra vez dar algo que tenía sentido. No son necesarias todas las secuelas. Sí, eso una vez me preguntaste, y es que, ¿cuándo una secuela no es necesaria aquí? Exacto. O sea, aquí lo ves demasiado claro. Y a mí algo que me pasó básicamente es que es un final
también muy simple. O sea, simplemente Ay, yo el estoy man- alegre que lo mataran. Si se murió, yo me alegro porque ya no lo sí, van a me revivir. alegro por él, pero para efectos de la película es como, listo, te moriste, aquí termina todo. Es como simple. O sea, sí hay un tema con la construcción de la historia y el hecho de que realmente no nos transmite nada. O sea, el tema de cómo la primera película es, él es el movimiento, o sea, él es la figura del movimiento y aquí, bueno, básicamente lo que nos transmiten es que este ídolo se cayó y alguien más seguramente va a reemplazarlo. Que era el tipo que lo mató, ¿no? Es que Seguramente. se hizo... ¿Tú no viste cuando el tipo se cortó la cara? O sea, cuando el tipo vino y lo mató y luego está riéndose como un loquito atrás, lo ves que él se corta la cara. Ujú. O sea, Ajá. no lo enfocaron, pero se ve que lo hace como en el reflejo. Y Sí. yo entendí que, bueno, pues puede ser que este va a ser el Joker. Exacto. ¿Qué te transmitió la película? O sea, ¿tú crees que transmitió bien su mensaje? Porque a mí me pasó algo muy gracioso, que fue que yo la vi con mis papás. Y mi papá, cuando ya estamos al final, mi papá es que malísima, malísima. O sea, igual mi papá no le gustan mucho los musicales, no le gustan los musicales en general. Él es más de Denzel Washington, Liam Neeson y esas cosas. Pero mi mamá sí dijo algo que me quedó pensando, porque ella decía es que hay que ver qué querían transmitir con la película. Que ahí es como, al final, cuando son este tipo de personas, o este tipo de directores, no son personas que no tienen, que hacen cine por hacer, o que hacen cosas sin un propósito, siento yo. O que por lo menos si le encargan una tarea, es una persona que puede que tal vez sí le meta mente. Así que yo creo que me quedo con eso de, en vez de castigarla, preguntarse qué quiso transmitir con la película. Ujú. Sí, digo, como mencioné al inicio del episodio, digo, yo la fui a ver con mi novio y realmente los dos estamos into it mientras la estábamos viendo hasta el final. O sea, sí, para ambos fue una decepción al final cuando Arthur dijo que el Joker no existe. ¿Te Digo, decepcionaste? me sentí lo mismo que sintió la audiencia en el juicio y todos los que lo seguían. Esa y era Harley de las Quinn. fanes, esas tóxicas que querían seguir poniéndolo ahí en un estandarte, pobre hombre. Y me decepcionó también cómo murió. Hubiese querido algo mejor para él. Yo sí quería que muriera. Sí, Ese man pero- lo iban a pero seguir murió triste. maltratando. O sea, sí, digo, en fin. Pero sí como que salí como con un flop porque, no sé, la película terminó como en un tono como bajo. O sea, no sé cómo explicarlo. Era como, Sí. como ¿con qué quedé? O sea, con nada. Pero ahora que tú vienes con esta pregunta de realmente qué era lo que nos querían transmitir, o sea, yo considero que sí logran transmitir hasta cierto punto un mensaje y es el tema de las expectativas en tal caso que tiene la sociedad y cómo él realmente trató de manejarlas, él trató de, en su deseo egocéntrico que vemos en la primera película, de él como que querer llamar la atención, de él querer salir de alguna manera de su, ¿Tú sientes que era de su egocéntrico? estado. O bueno, tal vez la palabra no sea egocentrismo, pero hubo un momento de satisfacción que él Es sintió. defensa. O sea, yo siento que era más, aquí hablando en general del personaje, teniendo en cuenta el background de la primera, era una persona que estaba muy golpeada por la vida. O sea, estaba acostumbrada a recibir golpes y nunca responder. Es que considero que el personaje, justamente por haber sido apaleado tanto tiempo en su vida, haber recibido la atención de Harley Quinn en este aspecto, o sea, a eso lo animó, o sea, eso lo hizo como el recibir la atención a él. Sí, tal vez la palabra no es egocentrismo, pues, pero el haber recibido como alguna chispa de atención, que es lo que vimos también en la primera película, es lo que a él como que de alguna manera lo animaba o le inspiraba e hizo que él como que volviera a salir. Sí, pero es triste. Es una persona que nunca nadie lo ha aceptado y Sí, y luego de te por das sí en cuenta... esta tampoco lo acepta. Exacto, y creo que ese es el mensaje. O sea, luego finalmente en la película te das cuenta que realmente a él lo estaban usando. O sea, realmente Sí. nunca fue Arthur al quien realmente querían, sino al Joker, a la imagen que se inventaron o que él por buscar aceptación se inventó también. Y luego se dio cuenta que, o sea, realmente, ¿para qué? O sea, que eso no es él y él quiso, en su búsqueda, él quiso salir con el tema de que no es el Joker porque él juraba que la gente no lo iba a creer solamente por el Joker, sino por él. Sí, de verdad. Y haberse dado cuenta de cómo al decir
no existe el Joker y que todo el mundo lo haya rechazado, incluso la Harley Quinn, porque él juraba que Harley Quinn la amaba a él, pero ahí en ese momento donde él la estaba cantando y no se callaba la pinche boca. Y el mal decía, Yo quería no que la cantes, matara. no cantes más, no cantes. Y yo esperé, honestamente, yo esperé algo como que esta pendeja, ¡pum! Y la mataba ahí, pero no recibí esa satisfacción. O sea, es ese mensaje como darte, que es un mensaje triste finalmente. O sea, sí, no hay un mensaje positivo en esta película. O sea, es un mensaje triste de darte cuenta cómo a veces en la sociedad la gente espera una versión tuya que no eres y finalmente realmente estás solo. O sea, Oye, qué depresiva. es que sí, es un mensaje triste. No, o sea, porque es que no es la sociedad. Mira, vamos a bajarle. Esto toma un giro bastante... Nadie te quiere. Ok, mire, yo no siento que sea así, porque en general Arthur Fleck es como la representación de lo que una sociedad dañada puede hacer a alguien que no tiene como esa ayuda o ese recurso. Lo que decía la abogada de que este es un daño del sistema, literal es el resultado de lo que hace el sistema cuando no hace las cosas bien. Y tristemente es una persona que nunca recibió ayuda y que es el resultado y es el final de muchas personas que nunca son como atendidas de manera correcta o de la manera que lo necesitan. O sea, yo no siento que tal vez el mensaje sea como que estás solo, sino hay que tener bastante compasión con personas que no han tenido como ese beneficio o esa ventaja de no ser rechazados por la sociedad por tener un problema. Porque, o sea, cada vez que la gente lo golpeaba por decir dizque, o sea, que él se reía y entonces él tenía cosas que tengo un problema. O sea, era horrible pensar que la gente es tan intolerante así. O sea, y pensar, yo no creo que, esto no lo recordaba de la primera, pero que él había sufrido varios abusos de todo tipo de parte de su mamá. Es como, o sea, a mí me choqueó mucho pensar que en realidad eso fue lo que le pasó. Y luego pensar que a él se lo quitaron a la mamá y luego lo regresaron a la mamá. Sí. O sea, es una persona que, pensando en las cosas que salieron a colación con la abogada, era, dije, qué triste, o sea, de verdad, qué triste que este sea el arco, pero es como la representación de lo que pasa con una sociedad corrupta que no le importa. ¿Qué digo? Eso fue lo que yo Finalmente, sentí. A mí durante la película, me entristeció mucho ver cómo, si en tal caso es real, cómo funcionan las cosas dentro de una cárcel, por ejemplo. Oye, deben ser horribles. La verdad es horrible, sí. Sí, es horrible. Y digo, esto es un tema polémico y fuerte y obviamente como para otro segmento, pero más allá de que sea un sitio donde haya gente que ha cometido graves errores, yo no considero que en ningún sentido haya que deshumanizar a una persona, incluso si está cometido errores que se consideran inhumanos. No, claro. Entonces, dentro de una cárcel, los policías sienten una autoridad de denigrar y de lastimar y de dañar a estos seres humanos que ya vienen dañados de, justamente como tú mencionas, una sociedad que los ha perturbado, o sea, o de un sistema que no ha servido, pero simplemente las cárceles no son un sitio para preparar a las personas para una reintegración social. Exacto. O dependiendo, o sea, porque lo que decía la abogada con Arthur era que él no debía estar ahí. Él debía estar en un lugar donde pudieran tratar el problema que él tenía. Era que él estaba en el lugar equivocado, porque sí, hay cárceles para personas que cometen delitos porque son psicópatas o porque tienen ese deseo de causar daño, pero Arthur en general, por lo que vimos, no era una persona que necesitaba causar daño, sino tenía esta dualidad que cuando no se reprimía se defendía de una manera que no estaba correcta. Sí, se iba al extremo, pues. Entonces, teniendo en cuenta estas opiniones que nos dejó la película, para ti, ¿es premiable, dominguera o olvidable? Para mí es olvidable. Y no con esto le estoy dando la razón a todas las críticas injustificadas por todo lo que ya hemos hablado durante este episodio. Pero sí, como tú mencionas, es un tema de le faltó alma, o sea, no deja un mensaje memorable.
también porque se está comparando con una vara demasiado alta que dejó la primera, que lastimosamente pues no la alcanza. Entonces, como ya he mencionado, es una película visualmente muy bonita, que sonóricamente es muy interesante y era una idea nueva, interesante, que tal vez no se ejecutó de la manera 100% deseada, pero no es la peor. Pero sí, dentro de mis evaluaciones es olvidable porque no me dejó con un mensaje o con algo que me diga, esto es lo que me quiso transmitir. Total, yo pienso igual. Y totalmente de acuerdo con decir que no es que le dé la razón a las personas porque no es mala, pero va a quedar en el baúl de ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? Tal vez en un tiempo, creo que va a pasar, en un tiempo la gente se va a dar cuenta que no es tan mala. Porque ha sucedido con películas que la gente destroza y luego la vuelven a ver, o unos años después dice que en realidad no era tan mala. O sea, creo que eso es lo que va a suceder con el Joker 2. Así es. Pero bueno, con esto concluimos el episodio del día de hoy. Sabemos que aquí seguramente estamos llevando la contraria a la mayoría de la gente, pero eso es lo que viene dentro de un universo tan diverso de opiniones. Y tan amplio, la verdad. Exacto. Es que es lo que hacen las películas buenas. Con todo y las cosas levantan debates y levantan conversaciones. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y escucharnos. Los invitamos a que nos compartan también sus opiniones de qué les ha parecido a ustedes esta película, si están de acuerdo con lo que hemos comentado aquí o no, qué pueden aportar. Y también los invitamos a que le den like a nuestro episodio y que nos sigan en nuestras redes sociales como La Zona del Spoiler en Instagram, que se suscriban si nos escuchan, ya sea en Spotify o por YouTube. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio. Bye.